Hola amigos de Aula Today, yo soy el arquitecto Diego Arbeláez y esta es nuestra tercera clase del curso de render animación arquitectónica. Hoy vamos a trabajar en nuestro archivo de los planos de la casa. Vamos a empezar de una vez a trabajar en el proyecto y a medida que vamos trabajando vamos repasando conceptos de la segunda clase, en donde vimos todas las herramientas que vamos a necesitar para dibujar, y vamos a continuar conociendo mejor el programa y otras herramientas que no alcanzamos a ver en la anterior clase. Lo primero que tenemos que notar es que aquí tenemos una imagen la cual es del proyecto de la casa que vamos a generar. Este programa nos permite importar imágenes desde nuestro computador y colocarlas como referencia para poder dibujar sobre ellas. Ahora bien, lo importante es escalar esta imagen, es decir, darle una proporción real, una medida real. Si nosotros medimos la escalera, el paso de la escalera, recuerden, aquí aparecen las medidas, tiene aproximadamente 26 centímetros, que es una huella estándar de una escalera. Ahora vamos a aprender de una vez a cómo pasar una imagen. Vamos a ir, es muy sencillo, vamos a ir rápidamente a la carpeta donde tenemos la imagen. Aquí tenemos imagen, plano de referencia. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Arrastramos al programa y simplemente colocamos en el espacio. Pero fíjense que apareció más grande, es decir, no está a escala, y cuando la ponemos nos aparecen estos puntos verdes, que como ustedes pueden recordar es la herramienta de escala o escalar. Esto nos va a permitir aumentar o disminuir su tamaño. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una línea que tenga los 30 centímetros. Vamos a ver que aquí tiene 40, entonces vamos a decir 30 centímetros, 0,3, enter. Y lo que vamos a hacer es escalar esto para que concuerde esa línea con la medida de la escalera. Rápidamente, si nosotros miramos, más o menos ya tenemos esa medida de la escalera. Vamos a rectificar, tenemos 30 centímetros. Entonces vamos mirando más o menos cómo podemos trabajar y cómo vamos a escalar esa imagen. También pueden pasar cualquier otro tipo de imagen, no tiene que ser un plano, no tiene que ser puede ser una imagen de un objeto que ustedes quieran repetir y que lo quieran tener de referencia, una imagen de un mueble, quizás una imagen de un dibujo que ustedes quieran hacer en 3D, una imagen de un producto que quieran renderizar. Esto sirve para cualquier tipo de diseño. Ahora, esta es la manera básica de cómo podemos más o menos hacer un plano real. La otra manera, que es muchísimo más específica o puntual, es exportar un plano de AutoCAD, que también nos lo va a permitir el programa. Sin embargo, esto lo veríamos en el curso avanzado de esta clase. Entonces aquí estamos trabajando por ahora el más básico, que es tener una imagen de referencia. Ahora, cuando ya tenemos la imagen de referencia, lo que nosotros vamos a hacer es dibujar los muros, que aquí como aparecen están en negro, encima. ¿Qué hacemos entonces? Vamos al lápiz para la línea, nos ubicamos en un primer punto sobre la imagen, damos un primer clic, nos ubicamos en el eje verde y damos un segundo clic. Para terminar, nos ubicamos en el eje rojo con las flechas. Recuerden, la flecha derecha o eje rojo, la flecha izquierda eje verde. Hasta el otro punto damos un clic en el eje verde y colocamos acá, damos un clic, damos un clic, damos un clic. Ahora bajamos a este pequeño muro que tenemos por acá, le hacemos el contorno. Ahora este muro que parece más o menos una columna, aquí vamos a dividir esto en dos partes. Y por último vamos a terminar de cerrar. Recuerden que podemos buscar referencia. ¿Cómo hacemos para que, si no nos aparece la referencia, por ejemplo, nosotros decimos queremos que esta distancia quede igual, aquí está el punto, la línea punteada que nos genera esa línea? ¿Cómo hacemos para que se nos guíe? Si no la vemos, simplemente ponemos el punto y nos vamos dibujando esa línea punteada hasta llegar al eje verde. Conectamos y ya tenemos nuestro primer muro.
Entonces vamos a hacerlo de nuevo con este muro pequeño. Entonces vamos a la herramienta de lápiz o línea, colocamos el primer punto, el segundo punto, nos colocamos en el eje verde, el tercer punto, y hacemos todo el contorno de la figura. Recuerden que si no lo hacemos con cuidado, de pronto nos puede quedar una línea hacia arriba, una línea hacia abajo, y no se nos va a generar ninguna superficie. Entonces tenemos que tener cuidado. Ahora viene la parte más importante de la clase de hoy. Vamos a aprender un concepto fundamental para la organización de nuestros modelos y para que tengan sentido y coherencia. Si nosotros seleccionamos todo, recuerden, un clic la superficie, 2 clics la superficie de las líneas, 3 clics si estamos hablando de un volumen, pero esta solo es una superficie. Damos clic derecho sobre en este caso el muro, y aquí nos da la opción de crear grupo. Si nosotros decimos crear grupo, esto automáticamente se nos encierra como en un recuadro azul, el cual que nos permite tener este elemento completamente desligado de todo lo demás. ¿Por qué? Vamos a copiar esto. Aquí simplemente para copiar los objetos, control C, control V, y aquí tenemos el objeto como si fuera otro programa normal. Vamos a copiar también este, un clic superficie, 2 clics superficies y líneas, mover, control C, control V, y lo colocamos acá. Rápidamente, para deshacer un grupo, clic derecho, explotar. Entonces ya más adelante veremos este tema. ¿Qué pasa? Que si por ejemplo yo quiero hacer este muro, y este muro tiene una altura de, vamos aquí a la herramienta de empujar o tirar, una altura de 2 metros, 2, enter, y ahí ya tenemos nuestros 2 metros. Y por ejemplo este muro tiene una altura de 1 metro, entonces 1 metro, enter. En este momento ya tenemos nuestros dos muros, pero yo quiero que este muro quede pegado acá. Entonces yo lo voy a mover, solo seleccionamos con nuestra línea de selección, movemos de la esquina y lo conectamos con la otra esquina. Entonces listo, yo quiero que mi muro esté conectado, pero más adelante en el modelo dije como no, ya no quiero que ese muro esté conectado, lo voy a quitar de ahí porque ya no quiero. ¿Qué pasa? Si esto no está hecho un grupo, se me van a conectar las dos figuras. Entonces al yo mover mi figura, se va a modificar mi otro muro, que nos permiten, control Z, que nos permiten los grupos. Entonces seleccionamos todo esto, clic derecho, crear grupo. Los grupos nos permiten, hagamos lo mismo con este, crear grupo. Los grupos nos permiten conectar figuras y moverlas cuando queramos. No se nos van a conectar. ¿Por qué? Porque están dentro de ese grupo y nada que esté afuera del grupo puede afectar mi volumen. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crear grupos de absolutamente todo. De absolutamente todo tenemos que crear grupos. Más adelante, cuando trabajemos los muebles tienen que ser un grupo. Más adelante, cuando tengamos la cocina, las puertas de los cajones tienen que ser un grupo. Todo tiene que ser un grupo para poder modificarlo y para que nuestro modelo tenga una organización. Ahora vamos a subir rápidamente estos muros. Una casa más o menos tiene una altura, esto ya es un grupo. Ahora, para modificar un grupo, muy sencillo, doble clic y ya entramos al grupo. Fíjense que cuando estamos en el grupo, vamos a seleccionar el grupo, doble clic, 1, 2, el resto se me vuelve como un verde, como el color del mismo suelo. Eso nos indica que estamos dentro de un grupo. Para salirnos, simplemente podemos dar escape o cliqueamos afuera de ese recuadro que aparece en línea punteada. Si cliqueo aquí afuera, ya nos salimos del grupo. Entonces les decía, un muro de una casa más o menos tiene una altura de 2.5 metros, 2.7. entonces vamos a hacer una altura de acá de 2, recuerden que las medidas son con coma, 5, enter, y ya tenemos nuestro primer muro en altura. Entonces damos afuera de nuestro recuadro punteado y ya salimos del grupo. Vamos a borrar estos grupos, vamos a borrar este grupo. Si alguien ha trabajado AutoCAD y ha manejado
grupos en AutoCAD o bloques es muy similar. Ahora vamos a subir decimos que 2.5. si yo no quiero exponerme a escribir cada vez que yo vaya a subir muros o cada vez que yo quiera extruir muros, no tengo que escribir siempre 2.5. lo que puedo hacer es cliqueamos la superficie, subimos y nos ubicamos en el punto o en una arista de nuestro muro de lado. Eso que nos indica que va a quedar exactamente de la misma altura. O sea, aquí en el plano los muros son los negros, estos son ventanas, por eso estamos dejando las ventanas aparte. En este caso esto es como una puerta ventana que la vamos a diseñar más adelante. Esto es una ventana esquinera. Entonces ahora vamos a dibujar, a practicar con este muro. Entonces recuerden, línea y hacemos todo el contorno. Yo lo voy a hacer un poco rápido para que ustedes lo vayan haciendo a su ritmo, y la tarea claramente es adelantar todos los muros de nuestro primer y segundo piso. Vieron ahí cómo busqué la referencia, precisamente para eso es. Entonces subimos hasta nuestra altura. Entonces, verificamos que todo sea un grupo. Esto no es un grupo, entonces un clic superficie, dos clics superficie y línea, tres clic absolutamente todo lo que esté en contacto con esa superficie. Clic derecho, crear grupo. Igual con este 1, 2, 3, clic derecho, crear grupo. Ya tenemos entonces nuestros tres grupos. Vamos rápidamente a hacer los otros muros, porque la ventaja de los grupos es que podemos tener grupos dentro de grupos. Esto que nos va a permitir que, por ejemplo, yo pueda tener un grupo de absolutamente todos los muros del primer piso, y dentro de ese grupo tenga cada muro en un grupo distinto. Aquí vamos a hacer este muro pequeñito y conectamos. Ahora lo subimos a la altura del otro. Recuerden, si yo subo el modelo y lo coloco aquí, me va a quedar de la misma distancia. Crear grupo, seleccionamos, clic derecho, crear grupo. Entonces ya tengo muchos grupos separados. Entonces quiero volver todos un solo grupo. Puedo yo seleccionar todos mis grupos. Miren que ya se seleccionaron todo. O simplemente como en otro programa, cualquier otro programa, puedo seleccionar con control. Fíjense que si yo picho control, aparece un más al lado de nuestro seleccionador. Entonces el más significa que podemos ir sumando los grupos o los objetos. Ahí ya tenemos todo. Aquí le damos crear grupo y ya tengo un grupo de, en este caso, algunos de los muros del primer piso. ¿Qué quiero que hagan después de que terminemos la clase de hoy? Que vuelvan todos nuestros muros del primer piso un grupo. Ya cuando tengamos entonces todos los muros de el primer piso y el segundo piso, ya vamos a trabajar entonces los espacios interiores. ¿Por qué les dejé esto que está acá? Es una ayuda para ustedes, porque aquí ya está todos los muros. Simplemente es colocar y subir esto. Entonces hay diferentes maneras de llegar a subir todos los muros y tener todas las ventanas, y es por eso que les dejé la otra guía. Quiero que las hagan de las dos maneras. Entonces aquí tenemos nuestro primer piso. Vamos a darle un grosor a esto de más o menos unos 20 centímetros y ya tenemos nuestro primer piso. Y esta sería la placa de entrepiso o la placa del segundo piso, que también va a tener 20 centímetros. Entonces, si yo hiciera todo el contorno y dejara todo en una sola línea, en un solo grupo, esto es un grupo, y como pueden ver todo es la misma superficie. Entonces, claro, aquí ¿qué me hace falta? Me hacen falta puertas, me hacen falta ventanas, me hacen falta de pronto vacíos, me hacen falta quizás alguna ventilación. Si queremos ser más detallados en nuestro modelo, ¿qué podemos hacer? Lo subimos. Dijimos que esto tenía 2,5.
subimos este también. Lo que ocurrió aquí es muy sencillo, es que aquí tengo una línea que me separa este muro de este muro. ¿Qué pasa? Si yo dentro de una superficie tengo líneas que me dividen adentro de línea de lado a lado, me crea dos superficies. Entonces si yo subo una superficie, la puedo subir de diferentes medidas. ¿Por qué? Porque la voy subdividiendo. De pronto no tengo que crear muchos grupos, sino que en el mismo creo precisamente todo ese escalonamiento. Puedo crear figuras de todo tipo, creando figuras adentro de ese cubo. Fíjense que aquí no se cerró y que todo se ve grises, porque como si estuviera al revés. Simplemente yo cierro la figura y ya me queda una figura en 3D. Si queda gris no hay problema, esto no significa que esté mal, simplemente es como lo reconoce el programa, pero no significa que esté mal. Esto de todos modos después le vamos a poner materiales y ya no va a tener esos colores básicos blancos y grises. Aquí seleccionamos todo y le damos borrar. Entonces aquí lo que hicimos, ya me salí del grupo, aquí lo que hicimos fue hacer los muros negros por separados y posiblemente aquí va a ir una ventana, pero la ventana no va a ir de piso a techo, a menos de que el diseño es así. En este caso no lo queremos así. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un rectángulo que nos conecte estas dos áreas, subir este muro una distancia determinada, normalmente un antepecho tiene 90 centímetros, y aquí tenemos que hacer un dintel, o la parte superior de la ventana, que tiene más o menos unos 10 centímetros. Esos son 10 centímetros, dintel, y ya me quedó el espacio para la ventana. Otra manera de hacer exactamente lo mismo es muy sencillo. Entonces aquí tenemos el modelo que yo les dejé, que es todo un plano completo de los muros. Vamos a borrar aquí para que se nos suba también ese muro. Aquí hay otra línea, podemos borrarla rápidamente, y la parte de atrás no, porque esto es una placa que está en el jardín. Entonces subimos esto, dijimos que esto tiene 2,5, enter, y aquí ya nos quedó todos nuestros muros. ¿Qué podemos hacer entonces para abrir esta ventana que tenemos acá? Entonces dijimos que tenemos un antepecho de 90, entonces hacemos una línea encima de la superficie que mida 90, 0,9, y hacemos otra línea que mida la distancia que va a tener nuestra ventana. Entonces hagamos por ejemplo una ventana de 1,5 metros, subimos de nuevo la distancia que queremos que tenga de altura, más o menos vamos a hacer 1,30 centímetros, buscamos referencia, buscamos el eje rojo, flecha en el eje rojo, y seleccionamos y cerramos. Esta línea la podemos borrar. ¿Qué pasó? Que aquí ya tenemos una superficie, y como yo les comenté, esto lo podemos sacar, esto lo podemos meter, esto lo podemos también hundir. ¿Y qué pasa si esto lo hundimos hasta tocar la otra pared? Fíjense que cuando yo lo muevo hacia adentro se cruzan esas dos paredes. Aquí me lo está mostrando, fíjense, se cruzan esas dos paredes. ¿Y qué pasa cuando cruzamos pared y pared? Se borran. Entonces ya nos quedó nuestra ventana en nuestro muro. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crear todas las ventanas de nuestro modelo. Para eso es nuestra imagen de referencia, para que la tengamos al lado y podamos mirar dónde están las ventanas. Las podemos medir las puertas. Para las puertas es simplemente lo mismo. Aquí está nuestra puerta principal, entonces yo entro al grupo, doble clic, y aquí quiero mi puerta que va a tener de alto 2,20, puede ser una puerta. De ancho va a tener 0,90 centímetros, y en el eje azul bajamos hasta el borde, que serán los otros 2,20. Fíjense que esta puerta no está centrada, que es lo más razonable, pues que la puerta principal esté centrada en ese espacio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mover esa puerta
Si nosotros, recuerden, con un clic nosotros podemos seleccionar solo una superficie. Con dos clics, superficie y línea. Entonces ahí ya se me seleccionó simplemente ese cuadrado, no se me seleccionó nada más. ¿Qué podemos hacer? Mover esa puerta en el espacio. Claro, tiene que ser en el mismo eje porque yo la puedo mover en el otro sentido, pero se me va a dañar el modelo. Entonces tengo que moverla en este eje. Ahora, ¿cómo hago para que me quede centrada? Una manera es medir esta línea y buscar el punto medio de ambas superficies, pero SketchUp ya nos dice cuál es el punto medio. Si ustedes se paran más o menos en la mitad de la línea, aparece ese punto de azul muy claro, como un agua marina, y dice punto medio. Entonces si seleccionamos ahí y movemos, ya tenemos el punto medio de esa distancia. En este caso tendríamos que hacerlo con el de arriba para que nos muestre el punto medio de acá. Ya lo tenemos, ponemos el eje en el que queremos que se nos mueva, subimos y aquí nos va a decir cuál es el punto medio de la línea de arriba. Hacemos clic y ya tenemos una puerta completamente centrada. Ahora borramos esto, nos vamos hasta el otro muro y listo, nos quedó nuestro hueco para la puerta. Entonces vámonos aquí a mirar qué más tenemos por aquí. Aquí tenemos, este es el segundo piso, aquí tenemos el garage. Entonces tenemos que hacer las puertas del garage. Vamos a hacerlas. Nótense que aquí el diseño de la casa rompe en el garage como en dos accesos. Entonces aquí vamos a hacer un rectángulo que tenga de alto, flecha de arriba para que suba la línea, que tenga de alto 2,15, que tenga de ancho más o menos 3 metros, que es muy cómodo para que un auto entre, pero fíjense que ahí fue demasiado. Entonces ¿qué hacemos? Control Z, vamos a poner unos 2,80, ahí ya nos queda bien, una flecha de abajo para que nos conecte y ya creamos la superficie dentro de nuestro muro. Otra vez no está centrada. ¿Qué hacemos? Buscamos el punto medio, ponemos el eje en donde nos queremos mover y buscamos el otro punto medio. Ya tenemos completamente centrada esa puerta del garage. Vamos a extruir hacia adentro, tocamos la otra superficie. Fíjense que cuando hacemos eso, ahí nos sale un aviso que nos dice equidistancia o en la cara. Fíjense acá que aparece en la cara. Damos clic y se nos debería desaparecer, pero aquí cometimos un pequeño error. Y qué bueno que nos pasó. Fíjense que esta línea estaba muy adentro y nos tocó este muro. ¿Qué pasa? Que esa cara no se va a borrar porque esa otra cara tocó este pedazo de muro. Entonces para que funcione ese truco tiene que ser un rectángulo completamente libre, que no toque nada más, que esté en una figura completamente paralela, si no, no va a funcionar. Entonces control Z para devolvernos y corregirlo. Entonces ya no vamos a hacerlo de 2,80, vamos a hacerlo de 2,6 para que nos quede más pequeño. Bajamos, ya tenemos nuestra figura, buscamos el punto medio y buscamos el punto medio. Fíjense que ya la línea no va a cruzar esta parte del muro, sino que va a poder tocar la cara sin ningún problema, y ahora sí se nos desapareció. Vamos a hacer lo mismo con esta. Pero entonces yo quiero que esta puerta mida exactamente lo mismo. Aquí ya tenemos una línea pintada, la vamos a borrar, igual que esta, la podemos borrar, no pasa nada. Quiero un cuadrado igual que este. ¿Qué podemos hacer? Con la herramienta rectángulo podemos repasar ese rectángulo, lo seleccionamos y con la herramienta mover seleccionamos una punta. ¿Qué pasa? Yo no lo puedo mover porque me va a afectar el muro, porque hace parte de la misma superficie, no es un grupo separado. Entonces ¿qué puedo hacer? Lo que yo puedo hacer es que si yo selecciono algo para mover, de nuevo vamos a la herramienta mover, selecciono desde un punto mover, un clic y aquí ya lo puedo mover. Si yo picho control, se me van a duplicar la figura que tengamos seleccionada. Esto que nos permite colocarla en el espacio que necesitamos. Entonces aquí podemos colocarla y ya este muro lo podemos borrar y borramos esta línea de abajo.
muy sencillo. De nuevo, seleccionamos la superficie que queremos mover, vamos a herramienta mover, desde el punto verde, aquí yo ya lo puedo mover, espicho control y ya se me duplica automáticamente la superficie. Ponemos entonces en el muro que queramos, este ya lo podemos borrar, borramos esta línea y este ya lo podemos extruir y ya nos quedaron nuestras dos entradas al garage. Vamos a buscar entonces qué otras ventanas tenemos por acá. Aquí nos dice que vamos a salirnos del grupo y vamos a mover el grupo porque no podemos ver el plano. Movámoslo por aquí al lado. Entonces nos dice que aquí en la lavandería tenemos otra ventana, que seguramente por diseño yo pondría una ventana alta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar acá, tenemos el espacio de la lavandería y vamos a colocar la ventana. ¿Qué podemos hacer? Podemos colocar una ventana más o menos de unos 1,40, que no sea muy alta, flecha de arriba para que tengamos en el eje azul, que no sea muy alta, unos 40 centímetros va a ser más que suficiente. En el eje verde buscamos referencia, buscamos el punto, ya tenemos nuestra superficie. ¿Cómo hago para que me quede centrada? Entonces lo que podemos hacer es hacer una línea. Aquí fíjense que está el punto medio de la línea interna, dibujamos una línea en el eje rojo que toque hasta acá. Ahí ya nos ubicó el punto medio como referencia. Seleccionamos la superficie que queremos mover desde el punto medio, colocamos el eje que queremos, en el que queremos mover, buscamos el punto de referencia y hacemos clic en el punto verde. Ya esto lo podemos extruir para adentro y fíjense que por alguna razón esto no me salió. ¿Qué significa esto? Cuando nos pasa esto, significa que esta línea de arriba, vamos a entrar al grupo, esta línea de arriba y esta línea de arriba no están paralelas. En este caso yo sabía que no estaba dentro del grupo, entonces lo que puedo hacer es borrar esto y entrar al grupo. Pero muchas veces cuando no tenemos las líneas paralelas va a pasar eso, que si hacemos ese rectángulo y no se conecta es porque no estamos haciendo las líneas paralelas y las caras no se pueden cortar. Ya estando dentro del grupo, doble clic, ya podemos hacer de nuevo nuestro rectángulo bien hecho. Entonces se dieron cuenta que uno puede dibujar afuera del grupo y no va a afectar ninguna geometría. 1,40 dijimos, vamos en el eje azul, 0,4, vamos en el eje verde, 1,4 o 1,40 y el punto verde. Ya lo podemos mover al punto medio en el eje verde y con la herramienta de empujar o extruir, ahora sí vamos a crear nuestra ventana. Salgamos del grupo para mostrarles de nuevo el error que cometí. Nos vamos en el eje verde, nos vamos en el eje rojo y aquí yo olvidé por alguna razón tener el eje verde, entonces no me quedaron paralelas esas líneas. Yo levanto el muro, le decimos que este muro tiene 2 metros y quiero hacer esta ventana en este muro. Entonces yo dibujo mi rectángulo, selecciono la herramienta de empujar y aquí empujo. Entonces ¿qué pasa? Que no me va a detectar la cara. ¿Por qué? Porque no están perpendiculares. Entonces tienen que estar, perdón, no están paralelas, tienen que estar completamente paralelas para que funcione. Si no, simplemente se nos va a hacer como una figura interna que va a romper con la geometría y yo ya no voy a poder hacer la ventana como yo quiera. Se me va a poner el dibujo extraño, voy a tener que hacer modificaciones para que esto pueda funcionar. La única manera de hacerlo sería hacer líneas de referencia con el modelo para borrar esto de pronto y buscar muchas maneras mucho más complicadas de crear los vanos. ¿Se puede? Claro que se puede, pero para llegar a esto tenemos que tener mucha habilidad y que no nos quede un modelo sucio. Modelo sucio llamamos a este que tiene muchas líneas de referencia, que tiene líneas por ahí que no cuadran, que no casan.
tenemos que ser pulidos con nuestros modelos para que cuando estemos trabajando en proyectos mucho más complejos no tengamos ese problema. En una clase más adelante voy a mostrarles un proyecto personal que estamos trabajando con Aula Today, en el cual vamos a poder ver un proyecto muchísimo más complejo, para que ustedes vean a qué se puede llegar con estos programas. Vamos a seguir entonces haciendo las ventanas. Sobre este muro no tenemos ninguna ventana, pero por diseño yo voy a hacer una ventana en la parte de la sala, en este muro. Me parece que tiene muy poca iluminación. Ya ustedes pueden poner ventanas donde quieran, no tienen exactamente que poner las mismas que yo tengo que poner. Ustedes pueden poner las que ustedes deseen. Entonces nos vamos en el eje verde, decimos que queremos una ventana de 2 metros por 1,5. Queremos una ventana un poco más grande, podemos hacerla de otros 2 metros. Vamos a hacer una ventana que sea cuadrada, y fíjense que aquí yo, por no utilizar las flechas, hice la ventana en el sentido que no era. Entonces vamos a volver a iniciar y a hacerlo bien. Tenemos que siempre acordarnos de usar los ejes. Entonces ahí, eje azul para ir para abajo, y colocamos 1,50, eje verde para ir en otro sentido, y aquí conectamos. Ahora sí lo hice en el muro. Entonces aquí buscamos la otra cara, hacemos clic y ya se nos desapareció. Correcto. Ahora vamos a hacer, recuerden, aquí yo me acabo de perder, pero si yo me alejo mucho puedo buscar el modelo. Pero si yo por ejemplo paneo y me perdí, no sé dónde estoy, podemos aquí buscar la lupa con las flechitas hacia afuera que dice ver modelo centrado, y ya nos deja ver todo el modelo completo. Vamos ahora a hacer la puerta ventana, o el vano de la puerta ventana, que sería este. Entonces rápidamente vamos a hacer aquí una puerta ventana, que en este caso por ejemplo no es necesario hacer el rectángulo porque va a ser un vacío completo. ¿Qué podemos hacer? Entonces buscamos el punto medio de esta línea y el punto medio de acá, hacemos una línea. Lo que podemos hacer es mover esto una distancia igual hacia los dos lados. Entonces recuerden, mover desde el punto verde, se me va a mover la línea. Si yo picho control, se me va a duplicar. Entonces yo la quiero mover en este sentido, unos 50 metros, está perfecto, y la seleccionamos, movemos de nuevo 1,50 metros, está perfecto. Borramos la línea del centro, suprimir, y lo que podemos hacer es que con la misma herramienta de empujar podemos empujar precisamente ese muro hacia abajo, y ya tenemos nuestra puerta ventana de la sala. Aquí vamos a hacer rápidamente unas columnas que hacen falta, háganlas también en casa. Un cuadrado, vamos a subirlas, dijimos que esto tiene 2,5 de alto, seleccionamos la columna, crear grupo, y ya tenemos 3 columnas. Seleccionamos las 3 columnas con control para seleccionar todas las figuras, una, control 2, control 3, ya seleccionamos todos, y la movemos hasta nuestra casa. Aquí estarían ubicadas nuestras 3 columnitas que nos hacían falta. Yo voy a quitar esta central, realmente no me parece que quede bien ahí. Con estas 2 columnas va a ser suficiente, y dejamos el espacio libre hacia el patio. ¿Qué pasa? Yo quiero estas columnas dentro de mi grupo de muros del primer piso. ¿Cómo puedo hacer esto? Hay 2 maneras, podemos seleccionarlas, control C, entramos al grupo, control V, y ya simplemente las ponemos en su lugar. Otra opción es seleccionamos las columnas, clic derecho, y le damos minuto 34. Ok, hay otra manera de hacerlo, seleccionamos columna con control para que se nos seleccionen las 2, y espichamos el comando control X
control X nos va automáticamente a borrar el modelo, pero también lo va a dejar copiado en el sistema. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Si nosotros entramos al grupo, seleccionamos grupo, doble clic para entrar. Aquí en edición va a haber una herramienta que dice pegar en su sitio. Pegar en su sitio lo que va a hacer es dejar el objeto exactamente donde estaba. En este caso, adentro del grupo que necesitamos. Salimos del grupo y ya las columnas hacen parte de nuestro grupo. Ahora aquí tenemos una ventana en ángulo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el caso de la puerta ventana. Buscamos esta línea y la movemos hacia allá. Recuerden, si yo la muevo así se me va a modificar el dibujo, pero si es picho control se nos va a aplicar. La muevo a una distancia de 1.50, hacemos la línea contraria, la seleccionamos, la movemos, control para que se duplique y la colocamos a 1.50. borramos acá y bajamos. En este caso no va a ser hasta el suelo, va a ser un poco menos, vamos a decir que va a tener aquí unos 50 de altura y ya tenemos nuestra ventana esquinera. ¿Qué otras ventanas siguen? Tenemos una ventana para la escalera, eso la vamos a trabajar más adelante porque vamos a necesitar el segundo piso para poder hacerla. Y vamos a hacer una ventana en el comedor. En este caso no la tiene, pero nosotros la vamos a hacer. Entonces yo quiero, por ejemplo, una ventana de exactamente el mismo tamaño que esta. Entonces recuerden, podemos repasar ese cuadrado, seleccionamos, movemos, control para que se duplique y la colocamos. En este caso yo quiero que quede a la misma altura. ¿Qué podemos hacer? Seleccionamos, movemos, seleccionamos el punto de arriba, seleccionamos el eje de azul, o sea la flecha de arriba en este sentido, y lo que hago es ubicarlo con referencia a este. Aquí lo podemos ubicar con referencia al punto y aquí ya me quedo exactamente a la misma altura y la misma medida. Lo que nos falta es crear la superficie. Ya este simplemente es borrarlo y ya tenemos dos ventanas exactamente iguales. Listo, entonces estos serán nuestros muros de primer piso. ¿Qué hacemos? Colocarlos en nuestra placa de primer piso. Entonces movemos, herramienta de mover, seleccionamos nuestra esquina y nos vamos a nuestra otra esquina que debería encajar perfectamente. Y ya tenemos entonces nuestros muros sobre nuestra superficie. Aquí no seleccioné la esquina, ahora sí seleccioné la esquina, colocamos esquina con esquina, ya tenemos el piso y los muros de primer piso. Si ustedes luego quieren alinear esto acá, simplemente esto será el segundo piso, lo seleccionamos de la esquina, aquí lo dupliqué. Si por ejemplo yo por error espiché control y no lo quiero duplicar, simplemente espicho control otra vez y ya se desaparece. Control se aparece, control se desaparece. Nos movemos, nos acercamos y colocamos en la esquina. Ya tenemos entonces nuestra placa del segundo piso. Fíjense que las columnas será para sostener esa placa. De todos modos, si ustedes quieren no colocar las columnas, no las colocan. Pues una ventaja de estos programas es que uno puede, entre comillas, saltar reglas estructurales, pues porque aquí no nos va a pedir ningún tipo de estructura. Ahora tenemos que hacer lo mismo con el segundo piso. Decimos que esto tiene 2.50 y los muros interiores también. Entonces, si por ejemplo vamos a salir del grupo un segundo y vamos a hacer unos cuadrados aquí al lado. Tenemos varios cuadrados acá. Luego les enseñaré a cómo hicimos lo de multiplicar varios cuadrados exactamente iguales. Tenemos varios cuadrados. Yo quiero que mis cuadrados midan 2 metros. Enter.
Entonces, si yo quiero que todos me den enter, en teoría tendría que oprimir la tecla D o el comando de empujar, seleccionar, escribir 2, enter, seleccionar, empujar, subir 2, enter, y así con todos. Pero lo que yo puedo hacer es que vamos a darle control Z. Si yo le hago al primero 2 metros, enter, ya queda guardada esta distancia. Aquí podemos ver distancia 2 metros. ¿Qué pasa si yo hago doble clic rápidamente? Un 2, se va a subir automáticamente esa distancia que quedó guardada. Un 2, un 2, un 2, un 2. Doble clic para que se creen esas superficies. Hay que tener cuidado porque si yo lo hago lento, aquí vamos a decir que 3 metros, si yo lo hago lento, 1, 2, ya no va a funcionar. Tiene que ser rápido. Pero el problema es que aquí ya se me creó una nueva distancia. Entonces si le hago doble clic a este, se me va a crear esta distancia y no esta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Subir hasta este eje y aquí ya doble clic, doble clic, doble clic, doble clic. Ya tenemos todos los cuadrados de la misma altura, de la misma dimensión. Esto lo podemos borrar. ¿Para qué nos sirve esto? Por ejemplo, para todos estos muros que están como separados por líneas, lo que vamos a hacer es, con esta herramienta de empujar, entramos al grupo, empujar o extruir, seleccionamos la superficie, la subimos hasta acá y ahí ya tenemos guardada la distancia de 250. Si yo hago doble clic rápidamente sobre este muro, se me hace la superficie, doble clic, doble clic, doble clic, doble clic, doble clic, y ya me quedaron todos los muros arriba. Este no lo quiero hacer porque esto aquí es la puerta para entrar, entonces aprovechemos y borramos eso. Ya tenemos todos los muros de nuestro segundo piso arriba. En este caso, este no va a medir 2.50, este va a medir solo 1 metro, enter, por eso estaba separado de los demás. Recordemos, yo no volví esto un grupo, esto está adosado a nuestros muros, entonces si yo quiero modificar esto, solo esto, no voy a poder moverlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Control Z, seleccionamos la superficie, doble clic y seleccionamos las líneas, ahí solo tenemos seleccionado esa área, clic derecho, crear grupo, y ya se nos creó un grupo de ese pequeño muro que es de la terraza. Entonces doble clic, entramos de nuevo al grupo y subimos 1 metro, enter, salimos del grupo, salimos del otro grupo y ya tenemos nuestros muros del segundo piso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hacerle las ventanas a ese segundo piso. Entonces esas ventanas del segundo piso se las dejo de tareas para que ustedes vayan adelantando el tema, para que vayan practicando. Jueguen con esto, no se queden con las ventanas que simplemente tiene el plano que tenemos acá. Hagan ventanas más grandes, hagan ventanas de diferentes tamaños, de diferentes alturas, de diferentes objetos. Ahora les voy a explicar rápidamente cómo multiplicar formas, como lo hice ahorita con el cuadrado. Si yo tengo, por ejemplo, un rectángulo, seleccionamos el rectángulo y yo con la herramienta de mover lo selecciono. Ahí me equivoqué porque no lo seleccioné, entonces seleccionamos todo el cuadrado, mover, lo selecciono de una esquina, ya lo puedo mover. Si oprimo control se me va a duplicar. ¿Qué pasa? Que si yo coloco el cuadrado al lado, aquí por ejemplo, y escribo en la caja de distancia x 5, es decir, por 5, se me va a multiplicar por 5 exactamente la misma distancia que yo lo moví. De igual manera funciona de la manera inversa. Ahora lo que vamos a hacer es la manera contraria. Movemos esto hasta acá, hasta el final, y lo que vamos a hacer ahora no es multiplicar sino dividir. Dividir en 5, enter. Como lo hice, entonces vamos de nuevo. Tenemos dos opciones, lo podemos multiplicar o lo podemos dividir.
movamos esto otra vez, control para duplicar, lo ponemos aquí abajito. Lo que vamos a hacer es seleccionar solo este, le damos mover, lo cogemos de la esquina y yo, por ejemplo, control para dividir, lo quiero mover en este sentido 5 metros, enter, ya se me movió 5 metros exactos. Pongo X, pongo 8 y se me va a multiplicar 8 veces exactamente la misma distancia. Hagámoslo al revés. Yo quiero, por ejemplo, de una esquina mover, control, ponemos el eje rojo para poder buscar la guía, buscamos el final a donde queremos que quede la última figura, hacemos clic, ponemos no X sino el símbolo de dividir que está en nuestro teclado numérico, dividir. Fíjense que ahí donde dice distancia ya salió en esta parte, y ponemos 8, si no estoy mal habíamos dicho, dividir, borramos, dividir 8, enter, y ya nos quedó entonces nuestras divisiones. ¿Para qué sirve esto? Rápidamente pongamos un ejemplo. Si yo, por ejemplo, aquí quiero hacer una cerca, entonces yo con la herramienta de rectángulo hago un cuadradito, subimos aquí un poquito, ya tenemos el primer poste de nuestra cerca. Entonces, ¿qué quiero? Quiero que cada 20 centímetros, 0,2, perdón, vamos a hacerlo un poco más amplio, seleccionamos, movemos, control, cada 50 centímetros queda un poste, pero quiero que queden en todo el transcurso. Si yo oprimo X 20, se me van a hacer 20 palitos de esos, y más o menos ya me quedó la cerca, no tengo que ponerme a multiplicar o a copiar cada palito, lo puedo multiplicar, pero en este caso tenemos una distancia específica de donde debería ir la cerca. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionemos uno de estos, mover, control para dividir, buscamos la referencia, entonces tenemos una distancia específica de este punto y queremos que la cerca llegue exactamente hasta el otro punto. Ponemos el eje rojo, buscamos la referencia del otro punto y en esa distancia quiero que se dividan los postes. Ponemos dividir, ponemos 15 y ya me quedó dividido exactamente en 15 partes distribuidas en manera equitativa. Entonces eso es un truco muy útil para estos elementos repetitivos como cercas, como por ejemplo sillas cuando tenemos un modelo urbano, como por ejemplo árboles. Si vamos a poner árboles, simplemente multiplicamos por muchos árboles. Por ejemplo, para poner detalles en la cocina como platos, multiplicamos por muchos platos. Todo este tipo de actividades nos va a servir este truco. De igual manera funciona con grupos, no hay ningún problema. Si esto lo volvemos un grupo, no hay problema. Esto lo podemos mover, control, multiplicar por 4 y ya se nos multiplicó el grupo 4 veces. Entonces, amigos, por hoy dejamos la clase hasta acá. Recordemos lo que vimos hoy. Vamos a subir todos los muros de esta casa. Vamos a crear todas las ventanas. Con eso ya tenemos todos los muros. La idea es que la próxima clase encontremos esto aquí arriba y ya tengamos entonces nuestros muros del primer piso, nuestros muros del segundo piso y todos los huecos para poder colocar las ventanas que vamos a colocar en la próxima clase. Ya veremos entonces todo el tema del modelado de ventanas, puertas y cómo diseñarlas o modelarlas. También vamos a estar utilizando el multiplicar o dividir elementos en la misma distancia. Amigos, eso es todo por hoy. Espero estén emocionados, espero practiquen por favor. Este programa se trata de practicar mucho. Practiquen mucho, practiquen las herramientas. Si tienen dudas, investiguen, vuelvan a ver este video varias veces. Cualquier cosa, pues de todos modos lo pueden devolver, lo pueden volver a ver para que sigan practicando y vean cómo yo lo hago y ustedes puedan elegir y practicar la manera más fácil como ustedes lo puedan hacer. Los dejo por hoy, que tengan un gran día
y nos vemos entonces en nuestra próxima clase. Si te gustó este video, dale like, bendícenos y suscríbete a nuestro canal.